y rescatistas. Cuando nombramos esta frase parecería que encierra lo mismo, pero tiene diferencia. El socorrista se refiere a un profesional capacitado para brindar primeros auxilios en situaciones de emergencias y tiene una exclusividad que se encuentra en lugares públicos, en eventos deportivos, etc. Listo para responder en caso de accidentes o problemas de salud repentino. Y utilizan técnicas de reanimación, control de hemorragia, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto. Ahora, el rescatador es diferente. Son convocados con frecuencia a responder en situaciones ya complejas, con acceso limitado, con riesgo adicional, como incendios, deslizamiento de tierra, terremotos, accidentes en la montaña, en el mar, que necesitan ellos tener un conocimiento superior de técnica de rescate, como escaladas, buceo, manejos de equipo, pesado, etc. Y deben ser capaces, ¿no?, de manejar y mantener en calma y bajo presión a sus compañeros, a todo el grupo, ya que a menudo se enfrentan con situaciones de elevado estrés y riesgo. Lo hemos visto muchas veces en incendios, en inundaciones, en terremotos. Y ellos necesitan capacitación y certificación, lo mismo que los socorristas. Deben someterse a estudios y capacitaciones, ¿no es cierto? Ahora, yendo a la palabra del Señor, ¿qué tiene que ver? Muchas veces podemos decir, ¿qué tiene que ver esto? Digo, pero ¿por qué me trae el Señor a la mente este tema? Buscando, allí viene, iluminación sobre algo que pasó con Jesús, una emergencia, donde estaban los socorristas. Allí en Lucas 9, versículo 10, nos habla de la alimentación de los 5.000. ¿Quién no lo recuerda? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces lo hemos visto aún en la escuelita dominical? Allí estaba Jesús y sus discípulos ministrando una cantidad de personas. Se habían ido a descansar un poco con los discípulos, aparte del grueso de la gente que acudía al Señor y a ellos para ser sanados. El Señor sanaba todo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué amor! No miraba el estrato social al que pertenecía. Tocaba al leproso, al paralítico se acercaba, lo levantaba y lo sanaba, al ciego le daba la vista, al mudo hablaba, al paralítico lo levantaba y caminaba. ¡Qué milagro que hacía el Señor en esa oportunidad! Y ¿sabe una cosa? Que Él lo sigue haciendo. Yo diría, pero yo nunca lo vi. Bueno, acá han ocurrido cada milagro que si los contaríamos, y pronto vamos a comenzar, Dios mediante, a tener testimonio de la poderosa mano de Dios. Y cómo Dios cambia el rumbo por ahí desviado de una persona en la vida, le endereza la vida, le cambia el corazón, la mente y lo hace una nueva persona. Y usted dice, esta persona era así, así, sí, pero hoy está cambiado. ¿Quién lo cambió? La psicología, ¿no? No, es una herramienta. Lo que cambia el corazón y la vida, solamente aquel que tiene el poder, que fue el que lo hizo, el Creador. Él sabe dónde tenemos el problema, porque Él nos creó. La ciencia ayuda, hace todo lo posible, pero Dios es el que da la última palabra. Y Él, cuando uno acude a Él, Él le responde y le contesta. ¿Cuál es tu necesidad en esta noche delante de Dios? Comenzá a probarlo a Dios y vas a ver que vas a tener respuesta de parte de Dios. Estaba la multitud allí con Jesús, porque se había enterado que estaba ahí donde estaba Jesús. Bueno, iba toda la gente. Pero llegó cierta hora de la noche y se dieron cuenta los discípulos que no tenían qué darle de comer. Estaban en el desierto, en un lugar desierto. Y leemos la palabra de Dios y dice así: vueltos los apóstoles,
le contaron todo lo que habían hecho. Si usted va al principio del capítulo 9, allí habla que el Señor los manda a los 12 discípulos a predicar el Evangelio en los pueblos cercanos. Cuando volvieron le contaban a Jesús. Entonces Jesús, tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios a la gente, y dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, les dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Y ahí viene la pregunta ¿qué le van a responder? Jesús les dice, dadle vosotros de comer. ¿Socorristas? ¿Qué hacemos? 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y dijeron ellos, hablaron con la lógica humana, el razonamiento, ¿no es cierto? Le dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. ¿Qué problema? Hay una situación que resolver. Es inmediato, emergente, se presentó ahí. Y los socorristas tienen que actuar. ¿Qué hacemos? Medios no tenemos. Tenemos ahí unos pancitos y unos pescaditos, pero son 5.000, calcule, multiplíquelo por 3, 15.000 personas, pero puede ser 10.000, 12.000 personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dice el Señor, le da la respuesta. Dice, hacerlo sentar el grupo de 50 en 50. Hay que ordenar a la gente. Son 15.000 personas y un poco más de 15.000 personas o poco menos de 15.000 personas, pero por ahí andaba el número, para ordenarlo, para que le obedezcan, para que se sienten. No sé si usted ha tratado con multitudes muchas veces en las campañas, ¿no? Lo vemos esto. Dice, y así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Miren lo que hizo Jesús. Y tomando los 5 panes, que le dijo, traigan acá, los 5 panes y los 2 pescados. Dice, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron todavía lo que sobró porque no quería que se pierda nada, como dicen los otros evangelios, el Mateo normalmente. Y juntaron, ¿cuántas? 12 cestas de los pedazos que sobraron. ¿Usted puede creer en esto? Aquellos que conocemos en parte al Señor, aquellos que hemos sido testigos de milagros imposibles, podemos decir, pero sí, con los ojos cerrados. ¿Qué es para Dios hacer un milagro? Milagro para nosotros, pero para Él no es milagro. Él hace y dice y ya está. Él habla y mueve los montes, los planetas, todo, porque es Dios. Y a ese Dios hablamos, amamos y queremos. Y Él nos ama a nosotros. Con ese Dios es el que predicamos y a Él le testificamos y a Él y predicamos a usted de Él para que conozca a Dios. Que no sea una persona que conozca que un Dios lejano por allí, un viejo medio sordo tocando el arpa arriba de una nube que ni se entera lo que pasa en la tierra. Y menos la vida de uno. Dios tiene interés en tu vida. Dios tiene interés en la vida de cada una de las personas. Para Él son todos iguales. Tenga usted títulos o no tenga títulos, o sea de la nobleza, o sea un indigente. Todos vamos al mismo lugar.
y nacemos de la misma forma. Y un día tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando nos pregunte sobre Jesucristo? ¿Qué le dirá a usted? Nunca me hablaron, nunca supe. Sabemos, porque la creación es testimonio de que existe una mente superior, un creador de todas las cosas, un autor de todas las cosas. Ese es Dios. Entonces acá nosotros vemos actuar un socorrista, vemos actuar en conjunto de estos 12 hombres en uno solo, obedeciéndole al Señor. Y esto nos llama la atención a cada uno de nosotros también. Cada uno de nosotros tenemos la figura de un socorrista en esta vida. ¿A quién? A las emergencias. En la familia, en el barrio, en el trabajo, en el lugar donde estamos, donde Dios nos ha puesto, estamos para predicar el Evangelio. Y muchas veces, ¿cómo voy a predicar el Evangelio? ¿Qué puedo decir yo? El Señor nos dice hoy, dadle vosotros de comer. Esa es nuestra tarea, de dar y alimentar a las personas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera comida. La palabra de Dios es la que sacia las vidas, la que sacia el alma. La palabra de Dios es la que trae salvación a cada uno, a cada una de las personas que están sin Dios, sin esperanza. ¿Cuántas veces nos cruzamos con personas muy importantes en la vida, reconocidas, pero están vacías? No tienen paz. No todas, pero una gran mayoría sí, porque no conocen a Dios. Pero qué alegría cuando aquellas personas que una vez no conocían a Dios se rinden a Jesucristo y reconocen que Jesucristo es el Señor y que hace falta que Jesucristo gobierne su vida y se entregan al Señor y vienen al Señor y Él les sana espíritu, alma y cuerpo porque Él es poderoso. ¿Usted lo cree? ¿Ha hecho una obra Dios en su vida? En mi vida ha hecho obras y maravillas increíbles, en mi familia también. Ustedes conocen testimonio. Así que Dios tiene socorristas en su equipo y usted es parte de ese equipo. Actúe cuando tenga que actuar en el nombre del Señor, aunque usted se ve de una forma precaria, sin mucho conocimiento, sin mucha sabiduría, sin mucha dialéctica, pero usted puede hablarle de la palabra de Dios y puede decirle que hay un Dios. Y asimismo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Hay millones, a lo mejor, de diferentes creencias, religiones, pero salvación hay una sola y un Salvador único, Jesucristo, porque es Dios. Él vino a la tierra en forma milagrosa. Dividió el tiempo en dos partes, antes y después de Jesucristo. Él es el Señor. Sigamos un poquito más adelante y podemos ver algo de los rescatistas también. Y vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo 10, muy conocido. El versículo 1 y 2 de Hechos capítulo 10 nos habla de una historia conocida también por nosotros. Y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto es la historia de los primeros cristianos, de los primeros discípulos del Señor. Ya había pasado la fiesta del Pentecostés, el derramamiento del poder del Espíritu Santo, ya habían salido a predicar el Evangelio a diferentes ciudades,
que habían venido a Jerusalén por las Pascuas a adorar y regresaban a sus naciones con el mensaje del Evangelio, de lo que habían visto allí en Jerusalén. Y este Cornelio era un centurión romano de influencia, parecía ser una buena persona por lo que dice la palabra de Dios. Y era una persona que daba, al no ser judío era gentil. Y él ofrendaba, ayudaba a los pobres, especialmente a los judíos pobres. Y el judío también era dadivoso y lo sigue siendo todavía en sus círculos. Y les recuerdo esto, que los judíos en su ley, en la ley mosaica de Moisés, era un pueblo bastante generoso con el tema del diezmo. Pero ellos en realidad, si uno lee la palabra de Dios y estudia, daban 3/10 partes, no solamente 1/10. Y era una para el gobierno, otra para el impuesto del templo y otra un diezmo de todo lo que producían. Ahora, Cornelio ayudaba mucho a la gente, pero no había escuchado del Evangelio ni había recibido a Jesucristo como su Salvador. Acá tenemos algo para que nos podamos informar acerca de alguna pregunta que algunas veces nos hemos hecho. Aquella pregunta que dice, ¿qué sucederá con las personas buenas que quieren conocer a Dios, pero no han tenido una oportunidad? ¿Se pierde la salvación? ¿Entrarán en el cielo? Y nosotros podemos ver aquí con Cornelio la respuesta de esa pregunta. Cornelio era un hombre que oraba a Dios, ayudaba a los pobres. Era una persona que cuando él oraba recibía respuestas de Dios. Era iluminado por Dios, pero no conocía al Señor Jesús, no conocía la salvación. Y la respuesta, ¿cuál es? Cuando nosotros preguntamos que hay una persona que es una señora tan buena, parece que tiene alas también, es una angelita. Nosotros tenemos un angelito aquí, ¿no? Pero quiero decir de nombre. Pero quiero decirle, hermano, que muchas veces nos preguntamos, ¿irá al cielo esa persona? Y yo le puedo decir lo que dice la palabra de Dios, que Dios se va a encargar que a esa buena persona que nosotros conocemos por sus obras, de alguna forma y manera le va a llegar el mensaje de salvación porque va a proveer a alguien que le hable de Cristo. Y cuando le hable de Cristo, ya está. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como rescatistas? Comenzar a orar a Dios por esas personas. Aquellos que están trabajando ya para la campaña que tendremos, Dios mediante, en el mes de noviembre con Franklin Graham en la ciudad de Buenos Aires, en la cancha de Vélez, ya van a aprender un montón y van a hacer el curso. Ya llegaron todos los estudios, ¿no es cierto, Juan? Ya está listo para comenzar acá un grupo de rescatistas. Ahora, hay algo también importante por Pedro, lo que hace Pedro, porque este Cornelio recibe una visión, la voz de Dios diciendo lo que tiene que ir a buscar a un tal Pedro. ¿Y dónde estaba ese Pedro? De repente en esa ciudad, estaba no de casualidad, sino que Dios lo había enviado a esa ciudad. Y en el versículo 27 al 29 nos dice algo de cómo había sido ese momento cuando Pedro, que estaba un poco incómodo porque él era judío, Dios le dice que tiene que ir a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. Entonces tenía un gran problema y lucha interna Pedro, a pesar de haber estado con el Señor,
a pesar de haber estado no solo durante la vida, sino después que resucitó, durante 40 días con los discípulos y la congregación de aquel tiempo, comiendo y bebiendo con Jesús después que resucitó. Creía en Jesús, conocía a Jesús, conocía la doctrina en parte de Jesús, pero él estaba aferrado todavía a su condición religiosa judaica. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 27. Dice, cuando llega a la casa de este gentil con un montón de ansiedad y sorpresa porque iba a hacer algo que le tenía prohibido la ley judaica hacer, de ir a la casa de un gentil. Y dice, y hablando con él, con Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido, porque dio la noticia Cornelio a todos sus amigos que a su casa iba a venir el apóstol Pedro. Todos los gentiles, en su gran mayoría, fueron a la casa de Cornelio, que era famoso, conocido por su generosidad. Póngase usted un poquito en medio de esa reunión como una persona que iba a escuchar a Pedro. ¿Y qué dice Pedro en la casa de Cornelio? En el versículo 28. Y les dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, alguien que no es judío. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? No fue precisamente la introducción en el mensaje que él hace, ni un poquitito de homilética, porque entró con una negatividad, haciendo un mensaje, y ustedes saben, aquellos que estudian homilética, que conocen lo que es la predicación, no se puede entrar con un mensaje negativo, siempre hay que entrar con un mensaje positivo. ¿Qué ocurrió? En otras palabras, Pedro dijo algo así, escúchelo. Esta es una versión no bíblica, diferente, pero que tiene que ver con lo que dice él en la traducción del griego. Dice lo siguiente, si en verdad ustedes quieren saber cómo me siento en este momento, les diré que simplemente no quería venir. Nunca antes he entrado en casa de un gentil. Nunca antes he ido a un lugar que fuese impuro. Usted está allí escuchando, dice, ¿cómo hace mi casa impura? Sucio, ¿qué? Se pone mal, incómodo, ¿no es cierto? Pero dice, Dios me ha mandado que no llame impuro a ninguna persona. Todos somos pecadores y todos podemos ser salvos. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera estado allí, ¿no?, en medio de ese grupo de personas, y usted siente que dice que para él eran impuros, eran sucios, pecadores, inmundos? No era muy grato. Uno se podría haber levantado, reaccionado, ¿no?, y ofendido. Sin embargo, es esta la esencia de lo que Pedro dijo en aquella ocasión, pero cómo le había mostrado que no había ninguna distinción de lo puro a lo impuro en cuanto a las personas delante de Dios. ¿Por qué? Él continuó diciendo en el versículo 29, si lo podemos ver nuevamente, dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora, él empezó con todo, se metió con todo en su mensaje a hablarle a las personas, pero algo lo hizo recapacitar y lo frenó allí
un poquito. Creemos que el Espíritu Santo le habrá dicho que controlaba la situación y bueno, Pedrito, pará, calmate, no te precipites y no entres al tema directamente. Entonces él, educado, obediente a la voz del Espíritu Santo, dice, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y ahí comenzó nuevamente el diálogo, ¿no? Ustedes lo pueden leer en su casa. Me gustaría que lean todo el pasaje, todo el capítulo, para que ustedes puedan entender correctamente todo el pasaje. Ahora, nosotros podemos ver en este pasaje una lección muy importante. Muchas veces podemos presentar nuestro testimonio cristiano con demasiada crudeza y brusquedad a las personas. Como encontramos difícil muchas veces de aproximarnos a determinadas personas, y más si tienen alguna trayectoria o son muy importantes, y muchas veces cuando lo hacemos podemos actuar como aficionados en las cosas del Señor. Incluso muchas veces podríamos llegar a ofender a quien estamos presentando la persona y el mensaje de Cristo. Yo creo que el mejor tipo de evangelización es aquella que está ligada a la oración. Fíjese que Cornelio oraba a Dios. No era una persona que no oraba a Dios. Y acá viene algo importante. ¿Cómo es usted en su vida diaria en cuanto a la oración? ¿Usted ora diariamente a Dios o no lo hace todavía? Si no lo hace, hágalo. Y con mayor frecuencia mejor. Y cuando usted lo hace con mayor frecuencia, esa relación comienza a tener y ya se hace una amistad perfecta con Dios. Cuando oramos a Dios, los cielos se abren. Cuando oramos a Dios, nuestra mente se abre, nuestro corazón se abre y comenzamos a recibir mensajes de Dios. Algunas veces en forma audible, otras veces sentimos una paz que nos inunda. Otras veces sentimos como una brisa, otras veces nos ponemos todo como piel de gallina, otras veces pasan diferentes formas como nosotros tenemos esa comunión cuando la comenzamos con Dios, cuando la comenzamos a frecuentar más y más y más. No necesariamente debemos estar de rodillas para orar. En cualquier momento, en el trabajo, sentado, manejando el vehículo, donde estemos, podemos entrar en contacto con Dios en nuestra mente. Si usted lo hace así, dirigiéndose a Dios para que guíe sus pasos, Dios lo va a hacer, lo va a bendecir, pero tenemos que poner en acción la oración y buscar la dirección de Dios en todo lo que hacemos. Dios nos va a guiar. Si usted está orando por un amigo, por un familiar, por una persona que está pasando una situación difícil, no se le acerque a predicarle simplemente por su propio impulso, sino ore previamente, presénteselo a Dios, presénteselo al Señor, porque si lo hacemos con nuestra fuerza, muy seguramente vamos a fracasar. Pero si lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios, vamos a vencer. Porque esto es una obra, no es con ejército, ni con fuerza, ni con nuestra inteligencia, ni nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, sino que es poder a través del Espíritu de Dios que obra en cada uno de nosotros. Y si nos sometemos al Espíritu de Dios, Él hará todas las cosas, aún las cosas imposibles, como aquellos que estaban allí esperando para comer, y el Señor le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. No tenían nada, muy poquitos panes para esa cantidad de personas, pero Él multiplicó los panes. Él cambió un momento de angustia, de desesperación, un momento que no tenía solución aparente en la faz humana. Él hizo el milagro. Y así Dios hace con cada uno de sus hijos. Dios tiene un milagro para tu vida.
Dios puede hacer aquello que no lo podés hacer vos. Dios puede cambiar aquello que no lo podés cambiar vos ni nadie. Y ese se llama Jesucristo. Si te sometés a Jesús, si le crees a Jesús y pones tus manos en Jesús y te rendís a Él, y dices, Señor, yo no doy más. Hacelo tú, ayúdame. Él lo hará y lo hace perfecto. ¿Cuántas personas conocidas del espectáculo, del deporte, cómo llegaron a los pies de Jesús sin conocer a Jesús? Podemos escuchar testimonio de cuántos de ellos. En un momento de desesperación se tiraron al suelo, no sabían cómo, decir, Dios, ayúdame. No sabían ni orar. Y allí el Señor les ayudó, los iluminó, los levantó, porque Dios vive. Usted sabe que Dios vive. Y usted sabe que Él está atento a nuestros pedidos, a nuestras oraciones. Si nosotros le pedimos algo a Dios, al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, Él nos va a contestar. Muchas veces cuesta un poco probar, ¿será verdad? ¿Podrá ser? A mí me dijeron, pero es difícil. Yo nunca oré, no sé orar, no sé cómo hacer. Pero hágalo, hombre. Alguna vez tiene que saber o tiene que enfrentarse a alguna situación. O cuando usted se casó, sabía todo. No sabía nada. Después comenzaron a aparecer cosas a medida que estaba casado, y no sé cómo, y de alguna forma lo resolvía. Por ahí decía, papá, mamá, ayúdame en esto, en lo otro. Es que no hay que tener vergüenza para pedir ayuda. Pero si usted va a Dios, el que nos hizo, el que nos conoce, antes de la fundación del mundo, ya Él conocía tu nombre, mi nombre, conocía todo lo que iba a decir acerca de nosotros, ya tenía el ADN de cada uno de nosotros y estaba escrita la memoria de cada uno de nosotros ya en el cielo y de cómo va a ser mi vida, tu vida y cuánto vamos a vivir y los hijos y la descendencia y cómo se van a llamar y todas las cosas que van a acontecer están escritas en Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un ADN diferente y Dios conoce a cada uno de nosotros por nombre. ¿Usted lo sabe? Ese es el Dios en el que creemos. No es una novela, no es una leyenda, no es por ahí una ilusión. Es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Del versículo 39 al 44, para finalizar, vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora Pedro ya está hablando con soltura a aquella multitud que se había reunido para escuchar la palabra de Dios y dice así: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que creyeron en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. ¡Qué hermoso! Les hablaba del poder de Dios. ¿Quién era Jesucristo? ¿Y qué vino a hacer Jesucristo en la tierra? ¿Y por qué vino a la tierra? Y aquellos creyeron. Eran gentiles, no eran judíos. Entonces los judíos quedaron sorprendidos cuando vino el Espíritu Santo sobre los gentiles y recibían el bautismo del Espíritu Santo también. ¿Se da cuenta lo que estar en el servicio de Dios significa? Socorrista, rescatista. Aquí fue enviado a buscarlo. Y a los rescatistas se los envía a buscar, se los convoca. El socorrista está en el lugar de los hechos donde suceden. Ahora,
Este es el Evangelio de Jesucristo y tiene una particularidad con estos dos oficios. Él nos ha llamado a ser parte del pueblo de Dios y no a quedarnos quietos ni a estar cruzados de brazos. Él nos ha llamado a estar en acción y a usted lo ha llamado con un propósito. Hoy usted conoce quién es Jesús. Usted puede haber llegado a ser testigo del poder de Dios. Usted puede haber recibido un milagro del poder de Dios. Y entonces el Señor los manda ahora. Que donde está, donde vive, donde usted se mueve, allí usted sea un socorrista. Incluso si lo llaman de otro lugar para ir, porque hay una necesidad, vaya como rescatista. Así lo hicieron aquellos que estaban al lado de Jesús y que Jesús le dice, darle vosotros de comer. Así como lo hizo Pedro, medio primero daba unas vueltas y decía, no, ¿qué voy a ir yo si son gentiles? Pero para los gentiles también, para el judío, para el griego, para el romano, para todo aquel que quiere venir a los pies de Cristo, hay lugar junto a la cruz para uno más. Le invito a estar de pie. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que podamos cada uno de nosotros actuar, no quedarnos quietos y saber quién nos llamó y que el que nos llamó, aquel que nos llamó, no nos va a dejar pagando. Si vamos en el nombre de Jesús, tenemos las puertas abiertas. Hay un mundo que no conoce a Jesús. Hay familiares tuyos que no conocen a Jesús, que nunca le hablaron del Señor o que están en la duda por ahí, ¿qué hago, qué no hago? Dios te llama para que salgas y vayas y le hables. Vecinos, muchas veces que no saben ni que sos cristiano y están necesitados, están tristes, amargados, angustiados, pasando situaciones difíciles. Hay personas en los hospitales que están sufriendo y necesitan una palabra de aliento, de consuelo. ¿Y quién lo da? Aquel que es socorrista. Y si Dios te manda, anda, habla a las escuelas. ¿Cuántos niños hay que sufren por las situaciones familiares que están atravesando, por sus padres, también por ahí separados? Sufren las criaturas, sufren los hogares, hogares de niños, hogares geriátricos. ¿Cuántos lugares hay para ir a hablar la palabra de Dios? Dios te ha llamado que seas un fiel obrero de Jesucristo. ¿Te vas a callar? ¿Vas a serle fiel a Jesús? ¿Vas a obedecer la voz del Maestro? ¿Cuántos dicen yo voy a ser un siervo de Jesús? Voy a ir donde tú me guíes, donde tú quieras. Yo te digo sí, Señor. ¿Cuántos hay que pueden levantar sus manos esta noche y orar conmigo y pedirle al Señor fuerza, sabiduría y dirección? Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo creo que tú me le has dado para tu pueblo en este lugar. Señor, porque necesitamos tu palabra, necesitamos tu presencia, necesitamos hablarle al mundo acerca de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a animarnos para poder movilizarnos en tu nombre, para poder rescatar a este mundo que vive en tinieblas, en dolores, en angustias, en situaciones que no saben para dónde ir, perdidos, sin Dios, sin esperanza. Pero tú eres la única esperanza. Tú eres el que hace el milagro. Señor, nos ponemos delante de ti esta noche. Señor, y te decimos, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor, y hazlo como tú quieras. Me rindo ante ti, pero quiero obedecer a tu palabra. Quiero obedecerte a ti. No sé cómo lo voy a hacer, pero en tu nombre iré. Si tú vas conmigo, yo iré. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Padre, porque eres muy bueno y estarás con nosotros hasta el fin. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús
Te lo agradecemos desde ya. Amén, amén y amén. Aleluya. A ti la gloria y la honra, por siempre y para siempre. Amén. Aleluya.